Generación de valor, donde la suma de tus acciones cambian el mundo. En nuestro día a día generamos conciencia, detonamos acciones, alianzas e ideas innovadoras que impulsan el cambio por un planeta mejor. Generación de valor. Bienvenidos. Buenas tardes, estamos en la edición 140 de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Este es un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES, y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac. Saludamos al público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y por nuestra plataforma digital radio.anáhuac.mx. Recuerden que nos pueden seguir también por nuestras redes sociales, por Twitter en @clares_anáhuac, y nuestra otra cuenta, que es de la Facultad de Responsabilidad Social, es @FRS_Anáhuac, y por Facebook nos pueden seguir por todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. Les dan la bienvenida Miguel Ángel Santinelli Ramos y Lorena Miranda Navarro. Miguel Ángel, qué gusto poder compartir una vez más este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, Lore, muy contento porque a partir de hoy ya todos los directores de la universidad estamos en presencial, estamos ya aquí en la oficina, estamos dándole vida al campus, si bien la universidad y las clases y toda la dinámica ha continuado, pero ahora ya nuevamente desde nuestras oficinas, que eso me da mucho gusto. Y en la presentación del programa te escuchaba, pero creo que también ya tenemos forma de que nos sigan por Spotify, ¿no? ¿Cómo es la liga o cómo podemos hacer para que nuestros amigos nos escuchen en Spotify? Pues entran a Spotify y ponen Generación de Valor, que es el nombre de nuestro programa, o también siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Hemos estado subiendo en estos días el link que los lleva directamente al programa de radio. Miguel Ángel, ¿cómo ves? Felices. La verdad es que nunca pensé estar en Spotify. Pues ya ves, qué buenas noticias. Y creo que sí vale la pena porque seguro muchos de nuestros amigos pues están más acostumbrados al Spotify y de ahí pueden darse un brinquito al programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo, que eso creemos que es lo que necesitamos hoy en día, seguir sumando estas acciones que cambian el mundo. Acabamos de estar en los festejos del Día Internacional del Trabajo, que fue el Día Internacional del Trabajo en Home Office, ¿no? O de teletrabajo, y veía un pensamiento que decía que hay grandes personas que permiten hacer cambios muy importantes en los temas laborales, pero que eso no disminuye o no compite, o probablemente sea aún más, los pequeños cambios que día a día todos los trabajadores hacemos, ¿no? O sea, no tenemos que esperar el gran cambio, el gran reformador, el gran transformador o la gran transformadora, sino todos nosotros desde nuestro trabajo, desde el lugar que ocupamos, ya sea que tengamos personas a nuestro cargo o no, siempre estamos dentro de una comunidad. Y es importante ir viendo cómo vamos haciendo más, por un lado, más eficiente nuestro trabajo, que permita seguir generando la razón de ser de nuestro servicio, de nuestro conocimiento, pero el otro, cómo lo podemos hacer más ágil, cómo lo podemos hacer con mejor tecnología, con mayor impacto, con más alcance, con menos recursos, y así vamos transformando el mundo laboral. Sin duda, antes de la pandemia, hablar de que íbamos a estar un año desde casa era, o sea, es más, todo el mundo hablaba del teletrabajo como algo bien interesante, que en algún país del mundo muy desarrollado se hacía, pero que aquí no, que aquí había que venir y checar y estar, y que así podíamos interactuar mejor. Y todos esos íconos fueron destruidos, ¿no? Todo así explotó, ¿no? Quedaron cenizas de todas esas ideas, porque hoy en día todos sabemos que podemos ser súper eficientes, que estamos conectados, que alcanzamos nuestros objetivos y metas, que podemos tener las reuniones, es más, que podemos tener más reuniones en el día, porque antes nos teníamos que trasladar
y hoy en día nada más cambiamos de pantalla y luego no nos da tiempo ni de pararnos a servir un vaso de agua. Y eso yo creo que son grandes frutos que ha dejado la pandemia y que por supuesto no debemos de dejar que se oxiden, ¿no? O sea, regresar al pasado y decir, no, nuevamente todos tenemos que estar. Sí, para algunas cosas, pero para otras no, y podemos trabajar muy bien y seguir haciendo comunidad desde casa y le damos mejor mantenimiento a nuestras casas, tenemos relaciones más estrechas con nuestros seres queridos, etcétera. ¿O qué opinas tú, Lore? No, pues sí, sin lugar a duda, la relación con los seres humanos es muy importante, o sea, de ahí se forma la sociedad. Y fíjate que el día de hoy vamos a hablar de la sociedad. En otros programas hemos hablado de la labor tan importante que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Y como hemos comentado, Miguel Ángel, en este espacio, este sector es donde se consideran grandes transformaciones, grandes cambios que nos suponen pues también grandes retos como sociedad, ¿no? Y ahorita que comentabas todo esto de ya regresar, empezar a ver, pues la verdad es que es algo incierto, es algo que nuevamente vamos a transformar y pues bueno, desde el punto de vista antropológico, pues los seres humanos somos seres sociales, ¿no? No podemos entendernos sin la interacción con otros seres humanos, pero tampoco sin la interacción de las instituciones y colectivos a los que pertenecemos y que moldean nuestras relaciones y pues nuestro actuar, ¿no? Entonces, fíjate que el día de hoy nos acompaña Mariana Sandoval, directora ejecutiva de Comunalia, quien ha compartido algunos foros contigo, tengo entendido, y pues bueno, le damos la bienvenida a Mariana para que nos platique esta interacción que ella tiene, pero con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Lorena, Miguel Ángel, por la invitación. Es un placer estar aquí platicando con ustedes y con su audiencia. Y pues sí, yo represento a Comunalia, que es una alianza de 16 fundaciones comunitarias que trabajan en 15 estados del país. Se encuentran distribuidas entre estados del centro, del norte, del sur. Y Comunalia, dentro del ecosistema de la filantropía, se denomina como una organización de soporte a la filantropía, ¿no? Y lo que hacemos son tres cosas muy importantes. La primera es ser ese centro de fortalecimiento y de conexión de oportunidades de actores de diferentes sectores para las fundaciones comunitarias en México, ¿no? Y ayudarles a fortalecer sus capacidades institucionales y también a evolucionar el modelo de fundación comunitaria, que ahora les cuento que es una fundación comunitaria. Otra de nuestras funciones es posicionar, investigar, visibilizar todo lo relacionado con las fundaciones comunitarias en México. Y para esto tenemos convenios con algunas universidades, hemos realizado diferentes investigaciones también con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que pueden encontrar por ahí en la biblioteca virtual de Comunalia, ya sé que el comercial. Y finalmente, todo el tema de la incidencia en políticas públicas y el cómo, frente a este contexto restrictivo que enfrentamos en sociedad civil organizada en México, podemos crear mejores condiciones para desarrollarnos, ¿no? Entonces, cómo a nivel nacional y a nivel local empujamos iniciativas que hagan que tengamos un entorno más propicio. Entonces, esas son las tres principales líneas de acción de Comunalia. De Comunalia pueden ser parte las fundaciones que trabajan bajo el modelo de fundación comunitaria. ¿Y qué es una fundación comunitaria, no? Pues las fundaciones comunitarias existen por todo el mundo. Por todo el mundo hay fundaciones comunitarias. En México la primera se creó hace como 30 años. Y entonces la gran diferencia con una fundación privada es que una fundación comunitaria, en primer lugar, tiene una identidad territorial, ¿no? Entonces puede ser que se movilicen recursos a nivel local, a nivel nacional o internacional, pero se aplican solo a una comunidad en específico. La mayoría de nuestras fundaciones comunitarias tienen un alcance estatal, ¿no? El estado de Chihuahua, Nuevo León, Puebla y algunas incluso ciudades, Cozumel, Malinalco, y tenemos otra más que es regional, ¿no? Que trabaja en toda la Bahía de Banderas, que atraviesa el estado de Jalisco y Nayarit, y esa es la región que ellos deciden denominar su comunidad. Entonces, las fundaciones comunitarias
movilizan recursos de diferentes actores de la comunidad, ¿no? Como pueden ser empresas, incluso hay gobiernos que también han metido dinero en los fondos filantrópicos que crean las fundaciones comunitarias, personas, individuos, ¿no? Y estos fondos se crean en relación a lo que en la comunidad se identifican como necesidades prioritarias, ¿sí? Entonces, no es que las fundaciones comunitarias trabajen solo el tema de educación o solo el tema de salud, sino dependiendo de las necesidades que van surgiendo, estos fondos se crean para poder resolver esas diferentes problemáticas. Entonces puede ser que un año haya fondos de medio ambiente, de pobreza, de erradicación de violencia contra las mujeres y otro año otras problemáticas que la misma comunidad va identificando, ¿no? Todas nuestras fundaciones comunitarias son fundaciones donantes y juegan diferentes roles, ¿no? De repente son fortalecedoras también y ayudan y acompañan a que las organizaciones tengan un modelo más profesional, más fuerte. Otras impulsan procesos de incidencia en políticas públicas, otras incluso operan programas en esa comunidad y se convierten en una especie de startups de organizaciones de la sociedad civil, donde empiezan operando un programa y luego ya ese programa nace como una asociación civil más, ¿no? Entonces, ¿no? sí, esas son las fundaciones. Bueno, discúlpame que te No, adelante. pero es que me llamó mucho la atención esto, porque entonces no nada más, digamos, es dar como que los fondos, sino que aparte también, con lo que acabas de mencionar, dan movilidad económica a esa parte territorial a la que se están enfocando, ¿no? Justo, y es que Ajá. el principal objetivo de las fundaciones comunitarias es cómo creamos ecosistemas locales más fuertes, ¿no? Y cómo las fundaciones pueden ser esos puentes entre un sector privado, un sector social y un sector público para que ese territorio avance y haya un mayor desarrollo. ¿Y cómo es que hacen, o sea, cómo es que dicen necesitamos, por ejemplo, me imagino el año pasado pues necesitaban temas de salud, ¿no? A lo mejor ahorita el tema, bueno, sí, económico y de educación se quedó un poquito atrás, aunque pues no del todo, ¿no? Porque también para tener educación necesitaban tener internet estas comunidades. O sea, ¿cómo ustedes llegan a determinar qué es lo que ese territorio necesita? Se utilizan diferentes herramientas, las principales son diagnósticos participativos, donde antes de iniciar un fondo de inversión social o un programa, se aplica esta herramienta de los diagnósticos participativos. También a nivel internacional hay una iniciativa que usamos las fundaciones comunitarias que se llama signos vitales, ¿no? Donde se miden literalmente los signos vitales de una comunidad y entonces se usan bases de datos que ya existen, como en nuestro país sería la INEGI, Coneval, y se va identificando cómo está nuestra ciudad o nuestro estado frente a indicadores nacionales y locales, ¿no? Y o se hacen mapeos, se hacen investigaciones en colaboración con universidades, se convocan a conversaciones colectivas entre diferentes miembros de la comunidad y así se va un poco tomando la decisión de inversión social. No, ok. ¿Cómo ves? Pues Mariana, la verdad que bienvenida. A mí me da muchísimo gusto que estés con nosotros, porque la verdad que coincidimos en otros foros y yo reconozco a Mariana como una campeona, una mujer muy participativa, muy informada, con una visión muy clara de los temas de sostenibilidad, de responsabilidad social, donde se incluyen, por supuesto, la equidad de género, la pobreza, la reactivación económica, que ha sido uno de los temas que nos ha tenido pues preocupados y ocupados para ver cómo podemos desarrollar esquemas de reactivación económica en el país, que eso urge, porque se han presentado muchas crisis, dentro de ella la económica, pero desafortunadamente no solo en el país, sino en el mundo. Entonces tendremos que ver y ahora lo aumentamos, que eso también tiene que ver con la crisis económica. Tenemos una crisis de incendios en el país enorme y tenemos una sequía también tremenda que ha estado azotando el 85% de nuestro territorio. Necesitamos, por supuesto, más lluvia
porque el agua es uno de los factores que nos permite pues las actividades productivas, y dentro de esas están las primarias, que además tienen que ver mucho con la pobreza y el hambre, sobre todo. Si no podemos cultivar, no tenemos cosas que comer, independientemente de que luego las vendamos o no. Entonces, bueno, pues Mariana, qué gusto tenerte aquí en tu programa Generación de Valor. Bienvenida. Y pues, ¿tú qué opinas de todos estos eventos que estamos teniendo desfavorables? ¿Cómo le vamos a hacer? Híjole, pues es una gran pregunta. En Comunalia hemos también estado discutiendo muchísimo alrededor de los desastres naturales que cada vez son peores, ¿no? Esta pandemia que nadie esperábamos. Y un proyecto que está a punto de arrancar en alianza con Fondo Unido México es cómo las fundaciones nos preparamos para crear fondos de emergencia, ¿no? Fondos de emergencia que se puedan activar frente a un desastre natural, y también no solamente ser reactivos, sino cómo podemos ir trabajando en el tema de prevención y para construir mayor resiliencia en las comunidades donde trabajamos, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras iniciativas que estamos pensando y que puede servir y ser muy útil, ¿no? Para enfrentar este contexto tan retador que nos comentas, Miguel Ángel, y que sin duda pues nos tendrá ocupados todo el tiempo. Y por otro lado, en Comunalia estamos trabajando en un protocolo en cómo para mitigar los impactos que tenemos frente al cambio climático, ¿no? Entonces, muchas fundaciones pensamos que por ser fundaciones comunitarias o no ser una organización enfocada principalmente al cambio climático, no hay nada que puedas hacer, ¿no? Y nosotros creemos que no es así. Creemos que en el día a día, en los eventos que organizamos, en los mismos proyectos que aplican a nuestras fundaciones comunitarias o a nosotras, otras organizaciones de la sociedad civil, podemos medir el impacto ambiental, ¿no? Y podemos ver y trabajar en que ese impacto sea cada vez menor. Entonces, también estamos trabajando en esa iniciativa, en cómo tener un protocolo de cambio climático al interior de Comunalia para que pueda ayudarnos a minimizar esos impactos, ¿no? Okay, muchas gracias, Mariana. Bueno, yo aprovecho para recordarles que estamos en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Agradecemos a todos ustedes que nos están sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos. Y pues bueno, déjenme recordarles nuestro número de teléfono celular, donde con mucho gusto atenderemos sus dudas, sus preguntas a través de WhatsApp. El número es 55 47 94 02 24. Muchas gracias. Y bueno, Mariana, si por ejemplo yo tengo una fundación, o pertenezco a alguna organización de la sociedad civil, ¿cómo puedo hacer para pertenecer a Comunalia? O sea, no sé, levanto la mano, te hablo, ¿cuál sería el procedimiento? Sí, mira, ahí nosotros le llamamos que hay un checklist muy básico para saber si tú como organización trabajas o no bajo el modelo de fundación comunitaria. La primera pregunta es, ¿tienes una identidad territorial o trabajas en todo el país, ¿no? Entonces, si la respuesta es sí, trabajo en un territorio definido y soy una fundación donante, ok, entonces es el primer paso. El segundo es, como fundación donante, ese dinero lo distribuyes entre varias organizaciones de la sociedad civil y trabajas con ellas en fortalecimiento, en movilización de recursos. Ahí también sería una tercera característica. Y por último, y que ya son más cuestiones técnicas, pues debe ser donataria autorizada, ¿no? No debes estar enfocado en un tema, sino que trabajar el desarrollo comunitario, trabajar con la comunidad para identificar diferentes causas. Y si cumples con todas estas características, entonces yo les invitaría a escribir en la página de Comunalia. ¿Sí? Hay una parte de contacto. De hecho, por ahí hemos recibido varias inquietudes de organizaciones que quieren saber si su modelo se adapta o no al modelo de fundación comunitaria. Entonces, ese sería como para pertenecer a Comunalia, que es una organización muy especializada en fundaciones comunitarias, pero yo también dejaría la puerta abierta para aquellas organizaciones que nos están escuchando
en la página de Comunalia pueden ver cuál es la fundación comunitaria más cercana, ¿no?, a ellas. Entonces, si trabajan en Jalisco, pues está Corporativa de Fundaciones, en Querétaro está Fundación Merced Querétaro. Entonces, cómo identificar qué fundación comunitaria está cercana, porque seguramente habrá oportunidades de fortalecimiento, de financiamiento, que pueden ser muy interesantes para ellas. Ok, muchas gracias. Y por ejemplo, ahorita que mencionas los retos financieros que tienen las organizaciones de la sociedad civil, tú, desde tu punto de vista, ¿qué retos crees que afronta Comunalia? Yo creo que el principal reto que enfrenta Comunalia, y yo me atrevería a decir que el sector completo de la filantropía, es cómo trabajamos con una visión de cambio sistémico, ¿no? Con una visión más de largo plazo, de colaboración. O sea, creo que la pandemia nos demostró que no podemos seguir solos trabajando, y por ahí le escuchaba a alguien en un webinar la semana pasada sobre tendencias de la filantropía, que es muy importante que las organizaciones nos enamoremos del problema más que de un proyecto en particular, ¿no? O sea, cómo todas las organizaciones podemos trabajar por el tema de la reactivación económica y social, por el tema de la erradicación del problema, ¿no? Porque si nos quedamos pensando en egos de, no, mi modelo de intervención es mejor, mi proyecto es mejor, pues ahí nos van a agarrar, ¿verdad? La intención es cómo entre todas podemos acabar con un solo problema y coordinarnos mejor. Por otro lado, creo que uno de los principales retos de Comunalia y de las fundaciones comunitarias es cómo le damos voz a aquellos grupos y a aquellas personas tradicional y históricamente vulneradas, ¿no?, que no son escuchadas. Las fundaciones comunitarias lo que buscamos es tener una diversidad y representatividad de diferentes voces de la comunidad. Entonces, ese es otro de los retos. Que luego no es tan fácil tampoco, ¿no?, poder tener esa diversidad. Siempre hay algunas voces que se escuchan más que otras. Entonces, sobre todo en el ámbito de las fundaciones donantes, cómo modificamos esas relaciones de poder, ¿no? O sea, principalmente quien tiene voz es alguien que tiene el dinero y quien dona. Entonces, ¿cómo cambiamos y hacemos que las relaciones sean más horizontales? ¿Sí? Y que todos tenemos activos y que el dinero no es el único recurso, hay el talento, el tiempo, las ideas, ¿no? Y combinar todos esos activos disponibles. Y finalmente diría, y relacionado con esta última idea que les estaba diciendo, ¿cómo hacemos que el dar se convierte en una herramienta para lograr la justicia social, ¿sí? Y en cómo el dar y tener una mayor cultura filantrópica en México nos puede ayudar a que haya una mayor participación ciudadana, pero que también nos ayuda a mejorar las condiciones de vida de todas y todos. Diría que esos son los principales retos que enfrentamos como Comunalia. Miguel Ángel, ¿vas a hablar? No. No, ya sabes que siempre te doy la Ok. palabra a ti primero. Ay, perdón, es que como se puso el cubrebocas y vi que se hizo hacia adelante, dije, ¿está hablando? No, perdón, no, pues sí, bueno, yo como lo veo, Mariana, sí es que te entendí perfectamente, pues lo que decías que escuchabas en el webinar pasado, de la semana pasada, perdón, era enamorarse del problema, ¿no? Yo creo que ahí más bien lo que nos están diciendo es enfócate en las personas, ¿no? Pon ahora sí que a la persona en el centro más que del proyecto, porque coincido con esta persona, no sé a quién lo escuchaste decir, pero pues bueno, el proyecto ya engloba pues una administración, unos pasos a seguir y demás. El problema pues realmente te habla, ¿no? De la persona, el problema que está teniendo, el problema que vas a subsanar de las personas o de las comunidades a las que te vas a enfocar, ¿no? Sí es. Hoy, y hace ratito nos mencionabas de un proyecto, o ya no entendí si era un proyecto o si era algo relacionado con signos vitales, o sea, que es parte de tu modelo o es un proyecto que se lleva desde Comunalia. ¿Qué nos puedes platicar un poquito más sobre esto? Sobre signos vitales. Claro, signos vitales o sea, es parte de las iniciativas que hacen las fundaciones comunitarias por todo el mundo, ¿no? Más de este proyecto se aplica o se implementa como en 120 comunidades en el mundo. El proyecto se creó en Canadá,
hace ya algunos años. Empezó en la Fundación Comunitaria de Toronto y se creó precisamente porque las fundaciones comunitarias se caracterizan por tener un conocimiento social amplio de las comunidades donde trabajan, ¿sí? Entonces decían, necesitamos datos, necesitamos alianzas con universidades, con centros de investigación que puedan ayudarnos a identificar qué le duele a nuestras comunidades, ¿no? Y cuáles son esos signos vitales que debemos conocer para tomar mejores decisiones de inversión social. Entonces, así fue que se creó en Toronto y esta es la primera vez que se hace en español, ¿no? Porque se había hecho en América Latina, en Brasil, pero es la primera vez que lo estamos implementando en español, traduciendo todos los contenidos e impulsando, van a ser 3 fundaciones comunitarias en México, las primeras que midan estos signos vitales y que hagan sus reportes de qué es lo que están observando. La mayoría de ellas va a trabajar en alianza con universidades para poder crear estos reportes de signos vitales. Oye, pues qué interesante, ¿no? Porque digo, me imagino que también ha de ser un proyecto exitoso si ahora ya lo van a replicar en otro país. Qué padre que estén considerando a México y qué padre que estén considerando a las organizaciones que a través de Comunalia, ¿no? Y sobre todo, qué padre la alianza que vayan a hacer con las universidades, ¿no? Porque si bien comentas aquí lo que hace falta y qué bueno que tiene este nombre, ¿no? Signos vitales, como tú lo dices, es ver realmente qué necesita esa comunidad, ¿no? En qué podemos ayudarte, pero no desde afuera pensar, yo me imagino que esta comunidad necesita, como comentábamos al inicio, ¿no? A lo mejor temas de salud o temas de educación o a lo mejor temas de trabajo, sino que realmente acercarnos a ellas y ver a través de este programa de signos vitales, pues realmente, por así decirlo, qué te duele, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo ves, Miguel Ángel? Qué interesante, ¿no? Sí, la verdad te digo, o sea, Mariana hace unas cosas espectaculares. Necesitamos más de estas organizaciones, porque además creo que son el hilo conductor para estas asociaciones público-privado, social, académicas. O sea, ellos se encuentran o ven dónde están las necesidades y de ahí, como ella lo explicó hace un momento, pues empiezan a formar estas redes, estos aliados. Con mucho poder de negociación, de convencimiento, de también encontrar el valor de las acciones, porque no es un tema filantrópico, si te das cuenta, es un tema de desarrollar valor social, capital social, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante. Y bueno, Mariana, comentarte que nosotros en nuestro programa tenemos una sección que es precisamente para aprovechar y mandar saludos. Entonces, pues este es el momento en donde tú podrás mandar saludos a quien tú quieras, desde, o sea, a tus seres queridos, a tus compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, tu equipo, a tus socios estratégicos, a un sector en particular de la población. La verdad que siempre lo dejamos muy abiertos a que nuestro invitado sienta toda la confianza y aproveche y pues mande saludos desde aquí. Entonces, pues adelante, Mariana. Súper. Pues yo creo que mandaría saludos a las más de 300 personas que trabajan en los equipos de nuestras fundaciones comunitarias, ¿no? Y que sin ellas, toda la labor que hacen diario las 16 fundaciones no sería posible, ¿no? Y por otro lado, a mi equipo, ¿no? Que también Comunalia no existiría sin su trabajo arduo. A mi mamá, ay, sí. Y a todos los colegas sí, que trabajan en el sector, ¿no? En el sector de fundaciones donantes, otras organizaciones de la sociedad civil. Eh, Creo que el COVID nos ayudó también a visibilizar el valor de nuestro trabajo y pues que sigamos echándole ganas y coordinándonos para trabajar y transformar, seguir transformando nuestro querido México. Muchas Lore, gracias. tus saludos.
Muchas gracias, Mariana. Gracias, Miguel Ángel. Pues bueno, yo aprovecho para enviar saludos a las personas que nos han escrito. La semana pasada nos escribieron Jennifer y Jesús Hernández. Entiendo que son hermanos. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, también quiero mandar saludos a todas las personas que forman parte de las organizaciones de la sociedad civil. Sin lugar a duda, el trabajo que hacen nos ayuda muchísimo como sociedad, vincula muchísimos actores, sectores e iniciativas, ¿no? Como por ejemplo esta de Signos Vitales. Muchísimas gracias a todos ellos y muchos saludos. Pues yo también quiero mandar saludos a todas esas personas del tercer sector, a todas esas personas de la sociedad civil que luchan día a día con la falta de recursos, con la falta, muchas veces hasta de infraestructura, ¿no? De equipos de cómputos, de teléfono, de transporte o a veces gasolina, porque muchas veces está un carro o una camioneta, pero no hay para echarle gasolina, ¿no? Entonces, todos estos temas que parecieran cosas menores, pero que ya cuando estás haciendo la operación para incidir en un problema social, te das cuenta que la cantidad de recursos o sea, es infinita, se vuelve un mundo de recursos, de necesidades, de cosas que hay que hacer. Entonces, a todos esos líderes, a todos esos héroes, a todos esos grandes luchadores, porque de repente nos enfocamos a todos los héroes del COVID, ¿no? Todo el personal médico de los hospitales, las ambulancias, etcétera. Pero yo creo que ahorita me gustaría, en el contexto de este programa y de la participación de Mariana, abrir ese espectro y también reconocer como héroes a todas estas personas que están detrás de la transformación social y que además son transformaciones de largo plazo. Muchas veces vemos los gobiernos, ¿no? Desde el legislativo, actores que durante 3 años o 6 años empiezan a incidir y a hacer una transformación económica, social y ambiental. Pero ellos, sexenios van, sexenios vienen, y estas personas de la sociedad civil siguen trabajando, siguen organizándose, siguen generando capacidades. Entonces, su impacto es de fondo y por supuesto que son los referentes. O sea, hay que preguntarles a ellos porque luego de repente somos muy creativos y se nos ocurren cosas, pero cuando se la platicamos a alguien con experiencia te dice, uy, mijito, sí, por ahí de 1970 hicimos esa propuesta y ¿qué crees? Que no funcionó por esto y esto. Entonces, pues hay que tomar esa experiencia que tienen, por supuesto, y apoyarlos para que en la medida de lo posible podamos facilitar el impacto positivo que tienen en la sociedad. Bueno, pues muchas gracias. Ya sé que esta es tu parte favorita del programa, Miguel Ángel, pero bueno, ahora vamos a pasar a otra parte que también se me hace muy divertida, Mariana, en la cual, pues bueno, ya conocimos qué es Comunalia, conocimos a la directora de Comunalia, porque fíjate, Miguel Ángel, que bueno, ella es politóloga del Tecnológico de Monterrey y tiene un máster en políticas públicas y sociales por la Universidad Pompeu Fabra, que no sé si se pronuncia así, ahorita nos dirá Mariana, pero vamos a pasar ahora a otra sección que se llama Cuéntanos, cuéntanos, porque si bien ya conocimos a la persona profesional, pues también nos gustaría saber cómo es ella, ¿no? ¿Quién es Mariana? Y para eso te voy a pedir que me digas 2 números. El 5 y el 11. Ay, perdóname, 2 números del Del 1 1 al 6. Bueno, 5 y 3. 5 y 3, ok. Entonces, Mariana, ¿tú nos podrías compartir algo que te ha hecho reír el día de hoy? Ay, no sé qué me ha hecho reír el día de hoy. Pues ahorita que te equivocas. No, creo que en la mañana
estaba desayunando y yo todos los días desayuno un jugo verde. Ujú. Entonces, ya le andaba echando al jugo verde lechuga en lugar de espinacas. Y Ujú. eso me dio risa porque sentí que seguía dormida, ¿no? Entonces, creo que esa fue mi primera risa de esta mañana. Como Ok. confundir ahí un poco el jugo verde, le andaba poniendo otra cosa. Y a ver, una pregunta más. ¿Algo que pensabas que no harías e hiciste? ¿Hoy? No, No, o en digamos general. en general, algo que nos quieras compartir. Este, algo que no pensaría que no hice es, pues, cuando terminé justo la maestría, que mi maestría duró 2 años y fue una maestría muy pesada, porque fue en la Pompeu Fabra, Ok. pero además fue una doble titulación con Johns Hopkins University. Cuando terminé mi maestría, yo dije, yo ya no quiero estudiar más. Con esto fue suficiente y ya estamos. Pero justo el año pasado empecé un proceso para aplicar a un doctorado, ¿no? Y en eso estoy. Entonces pensé que nunca lo haría, pero lo hice. y, sí, yo creo que compartiría eso. Ok, muchas gracias, Mariana. ¿Y qué crees, Miguel Ángel? Pues ya llegamos a la parte favorita del programa, tuya. No, no es mi favorita, pero sí, bueno, irles diciendo que estamos llegando al final del programa y en el cual, pues bueno, ya nada más como último comentario, alguna reflexión que quisieran compartir con nosotros, Miguel Ángel, Mariana. Adelante, Mariana. Eh, Ahorita que estábamos platicando como de la importancia de la corresponsabilidad y de que todos los sectores tenemos un rol que jugar, yo creo que el sector empresarial es un aliado muy importante de la sociedad civil organizada y especialmente de nosotras, las fundaciones comunitarias, donde en comparación con otros países, donde los donativos vienen generalmente de individuos o familias, en México los donativos nacionales vienen del 53% del sector empresarial, ¿no? Entonces, para mí eso es una reflexión muy importante, o sea, creo que debemos seguir colaborando sector privado, sector social, y también no satanizar la relación con el sector público, ¿no? Muchas veces le ponemos cruz a los gobiernos por pensar que ellos no hacen las cosas bien y que todo está mal con el gobierno, corrupción, pero creo que no. Creo que hay muchos gobiernos locales, creo que hay ciertas administraciones y secretarías que hacen las cosas muy bien y nos necesitamos todas y todos, ¿no? Entonces yo dejaría esa reflexión sobre la... Ok, muchas gracias, Miguel Ángel. Pues mi reflexión va en el sentido eh, de ver cómo podemos hacer para tener una mayor participación ciudadana. Ahorita en el contexto de las campañas y de las elecciones, como que los mexicanos entendemos que nuestra participación ciudadana solo llega hasta ahí, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, esa es una parte y es muy, o sea, muy organizada, lo organiza el Instituto Nacional Electoral, tiene que ver pues con muchos recursos porque pues hay campañas, hay movilizaciones, se ofrecen comidas, eventos, entonces hay una reactivación económica muy interesante. Pero yo creo que la participación ciudadana va mucho más allá. Deberíamos de tener una participación ciudadana constante. En Inglaterra, por ejemplo, las personas en promedio están en 3 o en 6 asociaciones, que si el cultivo de orquídeas, que si la lectura de Shakespeare, que si andar en bicicleta en las orillas del río Támesis a los que viven en Londres, que si las ardillas de Hyde Park, no sé, o sea, de veras organizan o se encuentran pretextos o encuentran causas, ¿no? Para organizarse, para ponerse a trabajar y hacer cosas, o vamos a salir a correr y a recoger basura, o vamos a ir a leerle a los adultos mayores que están en alguna casa, etcétera.
Entonces, mi reflexión final es invitar a todas las personas a que veamos cómo podemos armar estas redes. No tenemos que constituirnos, no tiene que haber una estructura de poder vertical. Estas asociaciones casi siempre son muy horizontales, donde todos tienen voz, voto, participan, las decisiones se toman de manera colegiada, se hace un análisis, etcétera. Yo creo que eso vendría muy, muy bien para nosotros, los mexicanos, para tener una mayor fortaleza, una mayor cohesión social, conocernos más, quitarnos muchas fake news, ¿no? Esta información falsa, porque el mantenernos en contacto y el mantenernos comunicados nos ayude, nos respalda, y entonces decimos, no, pues si lo dijo Lorena, entonces sí tiene razón, porque ella siempre se informa muy bien, por ejemplo, ¿no? Entonces yo invitaría a todos a que hagamos esto, tengamos más participación ciudadana y finalmente tendremos contactos con organizaciones como Comunalia, ¿no? Donde llegaremos y diremos, oye, pues fíjate que nos organizamos, vimos esto, ¿cómo podemos trabajar juntos, Comunalia? Y seguramente Mariana nos empezará a decir por dónde podemos ir avanzando y construyendo para una sociedad más fortalecida. Ay, pues muchísimas gracias a todos y pues al igual que ustedes me uno a que se promueva más esa corresponsabilidad que hay, ¿no? Como ustedes la llamaban, esa corresponsabilidad ciudadana, solidaria, subsidiaria, pues para una sociedad mucho mejor, ¿no? Y pues bueno, ¿qué creen? Estamos llegando al final de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Agradecemos la presencia de la maestra Mariana Sandoval Ulloa, directora ejecutiva de Comunalia. Nos despedimos del público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac. Y pues bueno, agradecemos al señor Mario en los controles y a Rocío por la administración del programa. Y les dejo con esta frase de Elton Trueblood que dice, cuando un hombre planta árboles, a cuya sombra sabe que nunca habrá de sentarse, ha comenzado a entender el sentido de la vida. Cuídense mucho, se despide su amiga Lorena Miranda Navarro y el doctor Miguel Ángel Santinelli. Hasta pronto. Muchas gracias, Mariana. Sean felices. Gracias a ustedes, un placer. Bye. Sean felices. Me encantó. Muy buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Hemos llegado al final del programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo.